Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen a donde quiera que usted se encuentre en esta hora muy especial. Queremos también darle gracias a Dios por el oportuno socorro, por la bendición prometida a su Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, vamos a tener hoy un estudio maravilloso de las profecías bíblicas, un estudio que nos depara muchas cosas para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Así que es una gran bendición que hoy usted nos acompañe. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre Santo, gracias, oh Dios, por este tiempo maravilloso. Gracias porque aún, oh Dios, en medio de las tinieblas, la luz de las profecías brillan para que el pueblo pueda ir conduciéndose poco a poco a la Canaán celestial. Gracias, Señor, por tu intervención divina, y gracias porque hoy, oh Dios, tenemos la palabra profética más segura. Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos este tiempo a la distancia a nuestros hermanos, para que sea tu Espíritu Santo impresionando nuestras mentes, para que podamos hacer cambios decisivos en esta hora. Cuánto agradecimiento hay también por el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, allá en el santuario del cielo. Señor, gracias porque nosotros podemos confiar que en este tiempo aún tú, oh Dios, sigues dirigiendo a tu pueblo. Nos encomendamos a ti y encomendamos este programa en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nuevamente, qué alegría, qué gran gozo poder participar de este buen tiempo, el tiempo donde hay un manjar muy dispuesto para que cada uno de nosotros podamos comerlo. Para comenzar nuestro estudio, nuestro diálogo profético, tenemos a nuestros hermanos comentaristas que nos van a ayudar para ampliar más el conocimiento. Estamos estudiando verso por verso y es una gran bendición. Quiero presentar a nuestro hermano Sebastián García. Hermano Sebastián, una gran bendición que hoy usted nos acompañe y que usted sea parte muy activa en estas palabras, en estos consejos que Dios trae a través de las profecías. Muchas gracias, Pastor Ben. ¿Qué tal, hermanos, amigos? Donde quiera que estén, les agradecemos su sintonía y a la vez les agradecemos el deseo de compartir a Cristo Jesús ahí en el área donde ustedes se mueven también. Bienvenidos, haremos lo posible en el nombre del Señor, de que todos podamos sacar un buen provecho del tema de esta tarde. Que Dios los bendiga. Amén, que así sea. También tenemos al pastor Gustavo Contreras, también uno de nuestros comentaristas en el área de las profecías. Qué bendición, pastor, que hoy usted nos acompañe y también poder ampliar el criterio a veces acerca de las profecías. Gracias porque Dios le ha ayudado, y no solo eso, también lo ha hecho un verdadero maestro en el asunto de las profecías. Gracias, pastor. Gracias, queridos hermanos, porque están allí del otro lado sintonizándonos. Un verdadero placer poder compartir juntos el estudio de este fascinante libro de Daniel, y pedimos a Dios que nos bendiga, que ilumine nuestras mentes
también vuestros corazones, para que juntos saquemos el mayor jugo a la comprensión de este libro. Que Dios los bendiga y nos bendiga también. Gracias, pastor. Uno de las, podría decirse, de los estudios que presentamos es a través del don del espíritu de profecía, el don profético. Y es muy mal comprendido y muchas veces hay tanto que decir en todo esto. Mas sin embargo, nosotros a la luz de la palabra de Dios y a través de los escritos y a través de la misma inspiración, porque una de las cosas que tiene la Sagrada Escritura es su propia interpretación, o sea, no es interpretación propia, no es interpretación de ninguno de nosotros, es la misma, el mismo espíritu de profecía es el que se explica a veces en asuntos que muchas veces no podemos entender. En estos días de tanto escepticismo, mis hermanos, una de las cosas que el pueblo de Dios está careciendo es la falta de la espiritualidad. Qué importante es sumergirnos con el poder del Espíritu Santo, pero hay tanta escasez, por eso muchas veces el don profético es mal interpretado. Y hoy queremos comenzar en el capítulo 2, que vamos a iniciar, ya terminamos. Solo quiero hacer algunos comentarios finales acerca del primer capítulo y para esto quiero introducirme a través de los obedientes, aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que están sometidos a la voluntad de Dios, son aquellos hombres y mujeres que pueden hablar con gran libertad. Y eso fue lo que vimos, estudiamos en el capítulo 1, la obediencia total de un hombre y sus amigos, Daniel y sus 3 amigos. Como resultado de esa obediencia ellos podrían hablar con toda libertad. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían un respaldo, al Todopoderoso era su respaldo. Y aquí dice que los que viven en estrecha comunión con Cristo serán promovidos por Él a puesto de confianza, como en el caso de Daniel. El siervo que hace lo mejor que puede para su amo es admitido a una relación familiar con aquel cuyas órdenes obedeces con amor. En el fiel cumplimiento del deber podemos llegar a ser uno con Cristo, pues los que obedecen las órdenes de Dios pueden hablarle con toda la libertad. El que conversa más familiarmente con Cristo como su guía divino tiene el concepto más elevado de la grandeza de Dios y es el más obediente a sus órdenes. Eso es el resumen que podemos sacar del primer capítulo, una obediencia total intrínseca. Y de esa manera Daniel formó parte de la familia de Dios y como guía divino a nuestro Señor Jesucristo. Qué importancia, mis hermanos, qué importante es todo esto, una obediencia. Y de esa manera uno puede tener esa libertad, con toda la libertad de expresarse, sabiendo que siempre hay un respaldo. ¿Qué nos pueden comentar ustedes al respecto? El libro de Daniel se va a caracterizar especialmente en el capítulo 2, en que Dios pone al revés, decimos así, la sabiduría humana. Este es un mensaje característico del Nuevo Testamento y es probar que la sabiduría humana es nada a la vista de Dios. El apóstol Pablo menciona esto en el capítulo 1 de Primera de Corintios, donde la sabiduría de los grandes de la tierra, de aquellos que son considerados como importantes o grandes, a la vista de Dios es más que soplo, no es nada. Y Dios hace descollar a lo humilde, porque ahí tenemos el texto que nos va a ayudar. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así ocurre con el libro de Daniel. Daniel siendo un esclavo que llegue a sobresalir frente a los grandes de aquel tiempo. Es increíble. Y sin embargo, de ello trata el libro de Daniel. Y esto deja un mensaje para nosotros. A todas las personas que sienten la dependencia de Dios, que pueden buscar refugio, asilo en el Señor, pueden sentir que Dios los acompaña, que los bendice, para que ellos lleguen a ser los grandes por Dios, de parte de Dios, ante la insensatez del mundo.
el libro de Daniel trae ese mensaje en el capítulo 2 en particular. Y ojalá que al desarrollar el tema nos sintamos que estamos frente a un Dios que ama a los humildes, que los puede exaltar siempre y cuando se sometan ante Él. Amén. Podemos hablar también claramente de cómo Dios respalda a aquellos que totalmente entregan su voluntad a Él. Hermano Sebastián, yo no sé si usted nos puede aportar unas palabras acerca de una conclusión final del capítulo número 1, de todo lo que aprendimos por más cerca de 20 lecciones, ¿no?, que aprendimos. Pero en eso yo creo que es necesario hacer una nota final acerca del capítulo 1. No sé si usted tiene algún comentario. Nosotros compartimos mucho material concerniente a una codependencia de Dios, aunque dijimos que Daniel no era profeta. Daniel estaba ocupando un papel como de cautivo por consecuencia de Segunda Crónicas 36, y sin embargo él se ve involucrado en Isaías 39, 6 y 7 también. Había sabido Daniel que iba a ir parte de su pueblo cautivo. Más sin embargo, Daniel propuso en su corazón mantenerse dentro de lo que él conocía, fiel a Dios. Y ahí en Proverbios 2:6 también nosotros llegamos a explicar que manteniéndonos de parte de Dios, Dios promete a cada uno de sus hijos ampararlo y defenderlo. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Daniel y sus amigos sabían que no podían contra este tipo de consejería que tenía el rey. Mas sin embargo, ellos se la jugaban una y otra vez. Podemos ver nosotros en el capítulo, creo que es el capítulo 2 y el versículo 16, o es el capítulo 3, verso 16 de Daniel. ¿Cómo vemos nosotros? Y vamos a ir viendo después cómo es versículo 16 del capítulo 3. Como ellos, cuando ya tienen una madurez fija, bien postulada en el Señor, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aquí es algo que nosotros vamos a ir entrando en materia, pero era necesario que Daniel pasara todos estos retos que se le presentaran, estando él en ausencia de sus seres queridos, siendo humillado no solo por el rey, sino que por la gente que le rodeaba también. Ustedes saben que ya en el versículo 6 y 7 del capítulo 1 de Daniel, el mismo rey quiso quitarle la dignidad de cada nombre que traía cada hijo de Dios. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Verso 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar y Ananías, Sadrach, Mesach y a Azarías, Abednego. Todos estos lo explicamos, su simbología, queriéndole matar la integridad individual. Pero ellos fueron paso a paso, ganando la confianza con una conducta buena, como lo dice el versículo 9, bien clarito cómo ellos ganaban con el método prudente de Dios, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermano, muy difícil puede ser la situación, pero cuando ustedes y nosotros nos entregamos a Dios, dejemos a Dios que Dios haga su trabajo en el momento preciso y difícil, que Dios es el Dios de lo imposible, ¿verdad, pastor?
Amén. Gracias, hermano Sebastián. Con esto cerramos el capítulo número 1 y hoy vamos a entrar al capítulo número 2. Es extraordinario realmente, cada vez más nos estamos imbuyendo en cosas realmente maravillosas. En el capítulo 2, verso 1 leemos, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se fue de él. Aquí vamos a comenzar, queremos iniciar de esta manera, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Cuando nosotros hablamos del segundo año, pareciera que hay una contradicción, ¿verdad? Pero realmente no es una contradicción, y hoy vamos a ver que a través del método inductivo o inducivo, a través del método inclusivo a través del método inclusivo vamos a ver que realmente no hay errores. Pastor Contreras, aquí nosotros podemos ver una serie de eventos, pero ¿cómo nosotros podemos explicar a nuestros hermanos ciertas, podría decirse, digámoslo, controversias, ¿verdad? Como que no hay, como que no encaja algo aquí. Cuéntenos un poquito cómo se contaba este tipo de contabilización de los días o los años en ese tiempo, pues. Queridos amigos, al leer los textos del capítulo 1 y capítulo 2.1, pareciera haber una contradicción, y es bueno analizar el texto y comentarlo. Vamos a ver capítulo 1 de Daniel, en que dice que se les ordena que ellos sean preparados durante 3 años. Lo miramos, capítulo 1 de Daniel, versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de los cuales se presentasen delante del rey. Terminados esos días, va a decir, por ejemplo, el versículo 15, el 18 también: al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así se fueron preparando durante todo ese tiempo. Notemos el 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. ¿Cuánto tiempo fue? 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y ganaron muy buena aprobación de parte del rey. Al punto que, fijémonos cómo va a terminar, versículo 20, en todo asunto de sabiduría, de inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esto es al cabo de los 3 años. Pero críticos contra el libro de Daniel, este es uno de los varios que vamos a ir mirando y que en verdad más bien confirman la veracidad, la genuinidad de nuestro héroe, de nuestro libro en particular. La pregunta que hacen los críticos es: si se dan 3 años de instrucción, al cabo de los cuales ganan tal mérito que están por encima de los grandes magos de aquel tiempo, ¿cómo es que en el segundo año, supuestamente no habiendo terminado el tercero, ya Daniel está participando y gana tal ascendencia ante ellos, cuando se dice que en el tercer año es cuando se los halla 10 veces mejores? Miremos el capítulo 2.1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces, en una lectura muy superficial, diríamos que transcurrieron los 3 años de estudio, pero antes de que concluya el tercer año, en el segundo ya aparece allí el sueño. No es así, en absoluto es así. Por una razón muy simple. Felizmente, hubo un autor que publicó muy buen material, Edwin Thiel. Su libro se llamó Los números enigmáticos hebreos, los números misteriosos. Allí da a conocer algo que durante siglos había causado confusión en el estudio de las cronologías de los reyes del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era? Que descubrir que había 2 tipos de cómputos en la antigüedad. El cómputo que parte de la primavera a primavera, y el otro cómputo que parte 6 meses más tarde, de otoño a otoño. Algo similar ocurre aún en nuestro ámbito, cuando vamos a estudiar el año eclesiástico, decimos, o el año lectivo, el año escolar, el año calendario. No es lo mismo. El año calendario que va de enero a diciembre,
¿sí? Un año X calendario. Pero un año lectivo, donde entran los niños a estudiar, va de marzo, cuando comienzan las clases, hasta el siguiente periodo de marzo, o por semestres también, o año eclesiástico. Hay iglesias que hacen su periodo de funcionamiento de sus líderes y que computan desde julio a junio, son 12 meses, pero ¿desde dónde arrancan? U otras iglesias que lo hacen desde octubre hasta septiembre del año siguiente, es decir, 12 meses otra vez. Por lo tanto, la manera de computar, ahí estamos mirando una imagen, nos va a ayudar. La manera de computar actualmente es muy parecida a cómo se hacía en la antigüedad. Ahí estamos mirando dos tipos de cómputos, la aparente discrepancia que hay entre Daniel 1:1 junto con Jeremías 46, que mientras estamos contemplando el texto, la imagen que ya la voy a comentar, invito a que leamos los textos sugeridos allá arriba, que es Jeremías capítulo 46, versículo 2 y Jeremías 25:1. Allí se nos va a decir algo diferente de lo que trae Daniel. Ahí tenemos, 42:6. Con respecto a Egipto, 46, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, notemos, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Allí nos está diciendo que fue en el año 4 de Joacim. Miremos capítulo 25:1, también de Jeremías, nos va a decir lo mismo, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4, otra vez de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era, notemos, el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es decir, van a estar parejos, cuarto año de Joacim, primer año de Nabucodonosor. Pero aquí que en Daniel 1:1 hay un cambio. Y entonces esto ha valido que los críticos a lo largo de los siglos, empezando por Porfirio es un filósofo anticristiano que murió en el año 302. Este individuo fue famoso, se caracterizó por ser un enemigo mortal contra los cristianos, en particular contra el libro de Daniel. Él fue uno de los que señaló las discrepancias. Miremos aquí 1:1. Ya no es el cuarto año, sino el tercero de Joacim. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿estamos frente al tercer año de Joacim, según Daniel, o al cuarto año de Joacim, según Jeremías? Saben, amigos, no es difícil, y nuevamente, insisto, la gratitud que tenemos a este estudio de Edwin Thiel, los números misteriosos de los reyes hebreos, que arrojó tanta luz, publicado en la década de 1950, que hoy es un libro estándar. Ahí está, para que todos los estudiosos de diferentes confesiones puedan fijar allí la atención en qué asunto. En que en la antigüedad había dos maneras de computar los periodos, los calendarios. Uno, el cómputo otoñal, que era de carácter civil, y el otro, el cómputo primaveral, es decir, desde la primavera, que era el cómputo religioso. En el caso de Jeremías utiliza el primaveral, es evidente, en el caso de él, que va de primavera a primavera, que es lo que se llama el sistema religioso o calendario religioso. En el caso de Daniel no, él utiliza el calendario otoñal o civil, típico de los judíos en la actualidad, que computan desde el mes de septiembre-octubre aproximadamente su año, su primer año empieza allí. Miremos entonces en la imagen que tenemos adelante, allí en el año 609, en marzo-abril, el calendario religioso según Jeremías, allí seguimos adelantando más, va desde la flechita o de la estrellita color celeste hasta todo un año, hasta que va otra vez la primavera del año 608. Allí tenemos el primer año. Y así sucesivamente vamos sumando los semicírculos, primer semicírculo, segundo, tercero, el cuarto. El cuarto termina en el 605, primavera. Ese es el cuarto año en la primavera, ¿sí? Y entonces, Nabucodonosor, primer asedio en junio del año 605. Allí es cuando, durante ese año, que arranca del 605 en adelante, para Jeremías va a ser el cuarto año de Joacim. Ese es el cómputo según Jeremías. Pero el otro cómputo es el de Daniel. Ahí tenemos otro semicírculo a continuación que nos va a indicar, ahí lo tenemos en color rojo. Y entonces ahora va a aparecer lo que pareciera una discrepancia. Allí donde dice primer año, segundo, tercer año, y luego aparece un número más todavía, el último
rojo que tenemos allí, el cuarto año, es lo que estamos mirando. Y luego de eso entonces miramos el cómputo de Daniel, aparece en verde ahora, tercer año de Joacim. Pero ¿cómo se computa el tercer año? Esto va, según la estrellita roja que miramos ahí, eso, allí tenemos entonces, va de octubre a octubre, ¿sí? Y entonces, estrellita amarilla, perdón, no es la roja, es la amarilla. Entonces, va de octubre a octubre, entonces miramos el primer semicírculo de amarillo a amarillo, luego el segundo, luego el tercero, y entonces, y finalmente tenemos el cuarto. Entonces, en ese periodo, y uno más todavía, en ese periodo es como lo computa el libro de Daniel. Permítame explicarlo de una manera más simple. El papá de Nabucodonosor, el rey Nabopolassar, rey de Babilonia, muere el 15 de agosto. El cómputo babilónico va desde marzo a abril, ¿sí? De paso, no es como nosotros, 1 de marzo o 1 de abril, es según las lunas nuevas, varía, es el cómputo antiguo tradicional. Lo cierto es que está entre esos dos meses, marzo y abril. Ahí comienza el año nuevo, el primer año del cómputo de Babilonia. Lo cierto es que Nabopolassar muere el 15 de agosto. Enterado Nabucodonosor de la muerte de su padre, él estaba peleando contra el faraón Necao, rey de Egipto, 46:2 lo dice, en Carquemis, logró ganar esa victoria. Inmediatamente obtenida la victoria, se pasa a Siria, Palestina, y comienza su asolamiento, que era, ahí tomó preso a Daniel, llega hasta Jerusalén, toma los vasos del templo, e inmediatamente oye la muerte de su padre, 15 de agosto. A toda carrera, él se dirige, abreviando camino, para tomar el trono, no sea que enemigos poseyeran el trono. Recordemos, allí en ese tiempo, Nabucodonosor tendría unos 24 años, hombre joven. Y entonces, a toda carrera va hasta allá y toma posesión del reino. La fecha es el 7 de septiembre, es la fecha que él toma posesión del reino. Y mientras tanto, los cautivos se encaminan aproximadamente más de 1000 kilómetros a pie desde Palestina, desde Jerusalén hasta Babilonia, a pie, por el desierto. Entre tanto que Nabucodonosor en muy poquitos días ya pudo estar a caballo, pudo estar poseyendo el reino. No obstante, el texto bíblico nos dice que llegado Daniel, posiblemente para el mes de octubre, se les dice que por 3 años tendrían que prepararse para presentarse ante el rey. ¿Cuándo comienzan los 3 años? Entonces ahí el primer año ya ocurría, que es el año ascensional se llama, porque el primer año oficial va a ser en la siguiente primavera, marzo-abril, no del año 605, sino del 604. Entonces, del 604 cabe ya entonces el primer año oficial de Nabucodonosor. Y al año siguiente, esto es año 603 primavera, o sea, a la primera 602 es el segundo año. Si me permite, pastor, o sea, prácticamente estamos de octubre, de primavera, ¿y comienza? Ok, de primavera, buena la pregunta. De primavera a primavera, del año 605, primavera, comienza el año ascensional para el rey Nabucodonosor, ya que él toma posesión después. Los babilonios no le asignaban un año, sino el año completo. Es decir, el año completo de Nabucodonosor es en la primavera siguiente, que sería 604, marzo-abril del 604. Por lo tanto, los meses previos se les llaman año ascensional o año de ascensión. Pero se le computa como primer año, pero no el año oficial. Okay, esto es muy importante para el texto bíblico. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, de primavera del 605 a primavera del 604, año ascensional, porque Nabucodonosor tomó posesión del reino el 7 de septiembre, no aquí en la primavera, que si lo hubiera tomado en primavera, es su año completo, su año oficial. No, recién en la primavera del 604, a partir de ahí comienza su primer año oficial. Entonces, ahí tenemos una mitad de año acá, ¿sí? Mitad de año, pero se le llama el primer año. Año completo. Luego el siguiente año es un año completo. Ese año completo, sí. Ese ya es completo. Y uno más, otro completo. Tenemos 2 años y medio, ¿verdad? Pero entonces acá el texto nos va a decir que en el segundo año completo, que es el tercero de Daniel. ¿Se entiende ahora? Vamos a leer el texto. Pastor, si me permite un poquito para mejor ilustrar este asunto. Por ejemplo, nosotros contamos
En el caso, es un gran dilema que ha causado grandes conflictos en el caso de la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad que sí? Es un asunto casi similar, ¿no? Así es. Que, por ejemplo, la mayor parte de gente o del mundo cristiano quiere ver días exactos de 24 horas. Así es. Y en este caso estamos hablando de días, como dicen, en la forma inclusiva, Así como, es. ¿verdad? Que se incluye. Cómputo inclusivo. Ya que Benedicto cuenta esto, amigos, hay algunos autores que causan confusión, creyendo que si Jesús dijo en 3 días y 3 noches, como el caso de Jonás, recordémonos que es una expresión bíblica también, suponen entonces que hay que computar 3 días exactos y 3 noches exactas. En ese caso, los 3 días arrancarían desde el día miércoles. A partir de allí va la pasión y se van sumando 3 días y 3 noches exactas. Es muy erróneo plantearlo de esa manera porque no encaja con el cómputo judío normal, que era el cómputo inclusivo. Esto significa que si Jesús muere el viernes en la tarde, el texto nos va a decir que era el día de Pascua, y viernes de la tarde, por la tarde, 3 de la tarde aproximadamente, el texto nos va a decir que en la 9ª hora, 3 de la tarde, entonces ahí ya es un día, a pesar de que 3 horas más tarde se pondría el sol. Claro. O sea que prácticamente ese día fue de 3 horas. Así es. Así, ¿Verdad? entonces, pero ya tenemos el primer día. Luego tenemos todo el sábado completo, que va desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, son 24 horas completas. Y del sábado de 6 de la tarde, que se pone el sol, hasta La mañana, la madrugada. mañana del domingo, muy tempranito, pongámosle 6 de la mañana, 5, 6, 7, allí es otra vez, no es un día completo, pero se le llama el tercer día. Ese es el cómputo inclusivo. Bueno, ese es el cómputo que estamos observando en Daniel, que nos dice en el capítulo 1:18, 1:5 primero. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años. Entonces, y el versículo 18 dice que al final de ese periodo se presentan ante Nabucodonosor. La pregunta es, ¿cuándo arrancan esos 3 años? Para saber cuándo terminan. Otra vez, arrancan cuando Nabucodonosor llega a mitad del año babilónico. El año babilónico empieza en marzo, abril, primavera, hasta la siguiente primavera. Ese es un año babilónico. Pero él toma el poder en septiembre. Entonces, allí toma el poder. Daniel aparece en esos días, o poco después, y entonces comienza el proceso, pero no llega en la primavera del año que viene, llega antes. Entonces ahí comenzó el primer año, luego va el segundo, va el tercer año, pero en el cómputo oficial babilónico es lo que leemos capítulo 2:1. En el segundo año, agrego, completo, oficial del reinado de Nabucodonosor, que es el tercer año de Daniel, ¿sí? El primer año era mitad de año que Daniel llega al reino como esclavo. Dije octubre, noviembre aproximadamente, pero se computa como un año completo. Luego el siguiente va a ser oficial, vamos a llamarle el primer año lleno, y luego el otro que viene, el segundo año lleno. Este es el año lleno, que en el segundo año lleno del reinado de Nabucodonosor, es decir, coinciden el tercer año de Daniel con el segundo año lleno de Nabucodonosor. En ese periodo fresquito de Daniel, habiendo ganado honores, era 10 veces más sabio que los otros, no obstante, como eran tan jóvenes, sin experiencia podríamos decir nosotros, ellos fueron como guardados para consultarles a los viejos. Esto va a hablar el capítulo 2. Por eso es que Daniel y sus amigos no están presentes en la consulta. Ellos ganaron méritos, pero están allí guardados, y cuando Nabucodonosor los cita a los viejos, esto es el estudio que tenemos del capítulo 2, los jóvenes no están, ellos se aparecen después, y ahí aparece la victoria de Dios contra la sabiduría humana. Amén. Podemos ver, mis hermanos, que aquí hay algo ya muy bien establecido, muy bien explicado en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Mis hermanos, con esto entramos a un punto bien importante también. Dice, en el segundo año del reinado, y aquí habla en este primer verso y en el segundo capítulo, empieza hablando acerca de un reino, y eso es algo bien importante para nosotros. Entonces, la palabra clave que vamos nosotros a escuchar en este segundo capítulo es la palabra reino. Hermano Sebastián, cuando hablamos de reino, aquí en el primer verso dice,
en el reinado de Nabucodonosor. Aquí vemos nosotros, cuando hablamos de un reinado, de un reino específicamente, en este caso, ¿qué importancia tiene la palabra reinado o reino? Nosotros habíamos explicado anteriormente también que cuando había persistido el rey, el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, había luchado por querer tener la hegemonía de ese tiempo, mas sin embargo quien le estorbaba era el reino de Asiria. También en el reino norte de Israel había estado involucrado Egipto y ambos se peleaban el territorio por querer conquistarlo. Mas sin embargo habían venido surgiendo por un largo periodo, ya tenía un debilitamiento el reino de Asiria. Cosa que cuando ya Nabucodonosor estaba apuntando un poco ya, tuvieron un altercado y fue donde pudieron retirar las fuerzas aliadas de Egipto que estaban entre ese triángulo que peleaban ahí en Mesopotamia. Y entonces fue cuando ya vino surgiendo el rey Nabucodonosor. Ahora él, sintiéndose postulado como el principal, ahora podía considerarse él como lo explicara el pastor también, Gustavo Contreras, de que una vez muere su padre, ahora a él le incumbe dar impulso a este reinado que ahora sí ya se había llevado a cabo, pues a estabilizarse. Este rey joven, Nabucodonosor, toma postura y comienza ahora a delinear los eventos en desarrollo para ver cómo ellos iban conquistando más o mirar alrededor qué otras tierras podían conquistar, porque esa es la iniciativa de todo poder mundial. Siempre está la expectativa a dónde pueden ir a reabrir nuevas conquistas y hacer a otros que trabajen para ellos y ponerles ciertos impuestos para que traiga sustancias al reino que predomina o domina el control mundial de ese tiempo. Tenemos aquí al rey que ya tiene un gabinete de hombres pensantes, sabios, hombres de ciencia. Ya escogió a estos jóvenes hebreos. En el versículo 4 del capítulo 1 ya lo habíamos visto, el pastor explicó el versículo 5. También el rey, ansioso de ver a los jóvenes, después de haberle dado 3 años de preparación, asistencia sustancial, ahí dice que los muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Todo esto ya lo explicamos y pasó el tiempo, los preparativos de ellos para que ellos fueran debidamente preparados. Hablamos de que había la comida a disposición de ellos, la porción que comía el rey, pero los jóvenes echaron de ver que eso no les iba a ayudar a ellos. La gracia de Dios fue en ellos, ganaron la confianza de los líderes y pasado el tiempo, decía el versículo 15, de un periodo de alimentación que ellos habían pedido, porque ellos se sentían que estaban muy prontos para llegar a la prueba delante del rey. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y ahí vemos nosotros del versículo 16 en adelante cómo se va llegando el tiempo ya para que estos jóvenes sean traídos al rey. Así pues Melzar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres como los jóvenes habían pedido. Y el verso 17 nos va diciendo
a estos 4 muchachos, en vista de, diría yo, Dios les dio el conocimiento, la inteligencia apropiada en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Por qué? Dios, que conoce todo, ya estaba con ellos, capacitándolo una y otra vez. El rey, ansioso de tenerlos ya con ellos, pide al principal de los eunucos, en el versículo 18, que se los haga traer, porque ya el tiempo ya estaba en vista de enfrentarlos a una prueba. Veamos el verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El verso 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Recordemos una cosa, que hubo un pedido de Daniel de que no le hiciesen nada a los sabios y que los sabios pudiesen estar siempre en el palacio del rey, porque todo hijo de Dios ama la vida de aquellos, aunque no compaginen con la idea de nosotros. El cristiano genuino debe tener misericordia y compasión. Daniel ya se sentía parte, o ya lo habían involucrado como parte de, y ahora estaba listo para ser utilizado en el reino de este nuevo rey que aparecía como una hegemonía mundial, que era Nabucodonosor. Así que podemos ver que el reino ya empezaba con su poderío de hombres de ciencia, sabios en todos los aspectos, y teniendo hombres de parte de Dios también en la corte de Babilonia. Hoy en día podríamos decir nosotros que si se nos pide que formemos parte de un gabinete gubernamental, algunos pensarían que es malo, pero no. Si usted permanece fiel a Dios y suplica al rey, donde usted le tocara, que no lo obligue a hacer cosas que van en contra de su voluntad, usted puede participar de acuerdo a lo que Daniel vivió, para gloria y honra de Dios, siempre y cuando usted se mantenga de parte de Dios. Y es lo que hicieron los jóvenes. Amén, hermano. Puedo ver aquí, hermano Sebastián, en este punto importante acerca del reinado del reino. Una cosa bien importante. Si usted se da cuenta, este reinado es joven. ¿Sí es joven? Nabucodonosor, 24 años. Daniel, ¿cuántos años tenía? Estamos hablando de 20 años. 20 años por ahí. Y ese eran 21 años por ahí. Como 21 años, alrededor de 21 años. Podemos ver aquí en esto una gran juventud. Sí. Versus ¿quién? Los viejos. Los magos. Y que vamos a ver, ¿verdad? Sí, que vamos a estudiar, ¿no? Sí. Y cómo eso podemos ver como una restauración del reino, ¿verdad? Los viejos que tenía, en este caso el papá de Nabucodonosor, versus la juventud que en este momento se estaba deponiendo. Yo siempre he dicho y todo que lo hermoso de un adulto en cátedra y todo, lo puede reproducir mucho más mejor cuando se libera del egoísmo y capacita a una juventud, pero al tú por tú, lo agarra como dicen por ahí, de pupilo, ¿no? De su entrenamiento y todo para capacitarlo. El líder que tiene la vasta sabiduría y todo, al ayudar a un tipo de jóvenes así, que prestan la atención y todo, hombre, es multiplicarse bastante. Yo no veo el por qué tiene que ser el hombre egoísta con todos los años de experiencia que está a punto de sepultarnos. Se va a ir con toda esa sabiduría en vez de darla a los jóvenes. En lugar de heredar esa sabiduría, tener una herencia. Pero en este caso aquí, se va a la tumba con todo ese conocimiento. Con todo ese conocimiento. Y en este caso aquí, Daniel y sus amigos y todo, no les quedaba de otra. Un gran ejemplo. Que someterse a Dios y verse en toda esa encrucijada. Me gusta lo que usted dijo al respecto, ¿no? Que uno puede asumir puestos de gran responsabilidad sin contaminarse.
como leímos al principio. Así es. Los obedientes pueden hablar con libertad, y en este caso vemos en estos jóvenes. Sí. Por un lado. Por otro lado, hermano Sebastián, yo veo otro punto bien importante en esto, aparte de la juventud. En un gobierno, para que un gobierno tenga toda una supremacía, para que un gobierno sobresalga ante los otros estados, ante los otros países, me llama la atención, y creo que es una gran práctica que de una u otra manera los países o los grandes gobernantes quisieran emular también. Es el caso de traer, como el caso de Daniel, gente sabia, entendida. Y eso lo podemos ver aquí en Estados Unidos. Eso lo aquí en Estados América. Unidos hace por medio de las visas. Así es. Estados Unidos va seleccionando, presenta una nómina, yo asumo que así es, una nómina de necesidades especiales que están teniendo. ¿Por qué? Porque hay hombres desgastados, acabados físicamente. Por ejemplo, podemos ver nosotros, piense usted cuando el presidente Obama entró, su parentesco se miraba bastante joven y todo, pero esos 8 años lo desgastó enormemente. Enormemente. Sí. Ahora, me llama la atención esto, hermano Sebastián, y justamente yo ayer leía, me encantan las finanzas corporativas, ayer leía yo acerca de los hombres más ricos del planeta Tierra, y me llama la atención la inmigración de rusos a Estados Unidos. Fíjense qué importante, ¿no? Las gentes más inteligentes, este país les abre las puertas. Por medio de visas. ¿Verdad? Por medio de las visas, de correcto. empleo. Ajá. Y sabe una cosa, me llama la atención que la mayor parte de ellos son los hombres más ricos que hoy del planeta Tierra. ¿Por qué razón? ¿Cómo aprovechar el talento, la inteligencia, como el caso que hizo Nabucodonosor Sí. con Daniel? Y de hecho usted, por ejemplo, piensa en este país y todo, hereda un intelecto de juventud y todo, y le da la oportunidad en este campo. Cuando este joven se desarrolla y comienza a crecer económicamente, invierte. El gobierno o el reino actual En el ya conocimiento. tiene inversiones propias sin haber utilizado un dinero por la maestría de ese joven. Así es. Por eso, justamente, mucha inmigración de grandes profesionales de nuestros países, por ejemplo, ¿no? Vienen acá y con una gran posibilidad. Y sabe una cosa, qué gran ejemplo, y usted lo tocó fuertemente, cómo aprovechar el intelecto. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Ahí es donde Sí, Nabucodonosor prácticamente restauró su reino. Tristemente, pues su hijo no fue igual, no fue igual. Pero siguiendo esta parte del reinado, Pastor Contreras, me llama la atención esta parte de la restauración del reino, de lo que venimos hablando. Y vemos cómo a través de la juventud, de esa nueva sangre, que de una u otra manera era importada, ¿verdad que sí? ¿Cómo Nabucodonosor logró consolidar su reino? Saben, es interesante notar el contraste que hay entre Nabucodonosor y aún sus descendientes, cuanto más con el caso de Belsasar, que es el último rey. Recordemos que no fue rey propiamente, sino su padre Nabonido. Él estaba de paseo, para colmo eso también, en la ciudad de Tema, a cierta distancia de donde estaba el palacio, y entonces se encargó a su hijo Belsasar que gobernara los destinos. Por eso es que cuando se habla de que sea el tercer señor, el primero es el papá, el rey Nabonido, el segundo era su hijo Belsasar, y el tercero sería aquel que descifrara lo escrito en la pared. Con el caso de Belsasar muestra la corrupción final de este reino, pero no fue así en el tiempo de Nabucodonosor. Es el contraste entre los dos extremos. Nabucodonosor era un hombre brillante, se puede decir absolutamente. La prueba de ello está en la construcción de los grandes jardines, aquello que se llamó la séptima maravilla del mundo, los jardines flotantes de Babilonia. Eran terrazas superpuestas, todas coloridas, floridas, de mucha vegetación exótica que él había mandado a construir para su esposa. Un hombre riquísimo, de mucho dinero. La historia lo conoce más como constructor que como guerrero. Entonces eso muestra lo grande que era este señor, este joven, un hombre joven, para poder rodearse también de gente talentosa que estuviera junto con él. Y entonces, lógico, se complació muchísimo. Y tenemos unas imágenes alusivas de lo que pudo haber sido la construcción de Nabucodonosor. Ese tipo de construcciones los arquitectos aquí en los Estados Unidos lo están practicando en ciertos edificios. Yo lo veo porque yo trabajo en ese tipo de trabajo. Y eso lo están elaborando ahorita. ¿De dónde lo han traído? Excelente. De la antigüedad. Así es. Entonces, cuando se embellece el medio ambiente,
decimos con el caso de Nabucodonosor, aún el poner el río Éufrates que lo caracterizaba, que rodeaba la ciudad, como un muro de protección, tanto que cuando años después Ciro, el siguiente rey del nuevo imperio mundial, quería tomar posesión de Babilonia, no lo podía hacer fácilmente, sino desviando el río, es decir, anulando su eficacia, bajándolo para que pudieran pasar sus ejércitos persas y poder tomar posesión de Babilonia. Entonces, eso muestra lo que estamos escuchando acá, un buen planteo del tema político-social también, de aquellos grandes gobernantes que son inteligentes, que saben invertir, que ponen la mira en la gente talentosa, en los talentos que hay. Pero en la historia que vamos a mirar de Daniel capítulo 2, Nabucodonosor queda muy chasqueado, porque él tenía tanta expectativa en aquella gente que le rodeaba. Los magos, astrólogos, caldeos eran quienes podían anunciar el futuro claramente, con absoluta certeza y seguridad infalible, según creía esta gente, y Nabucodonosor fue puesto a prueba. Tanto él como toda la corte que los rodeaba también, Dios se las ingenió con un sueño, especialmente porque había expectativas en Nabucodonosor. Él quería seguir gobernando por mucho tiempo y ver cómo su descendencia podría continuar. Pero aquí entonces vemos la mano de Dios. Esto es lo que importa. Dios está por encima de los gobiernos y la lección, es inevitable que saquemos lecciones. Digo también lo mismo a quienes nos oyen, que a pesar de las convulsiones políticas, depende de los países, cuando uno oye hablar de lo que pasa en Venezuela o en Centroamérica, nos entristece tanto el narcotráfico en México, y así lugares incluso latinos, en fin, de nuestro idioma, nos entristecemos, claro que sí, pero siempre confiemos, leyendo el libro de Daniel, que hay un Dios que está por encima del monarca de turno. Él gobierna, parece que gobierna a su voluntad, hasta que aparezcan los Danieles. De allí la exhortación, amigos, que estudiemos este libro, con la consagración, la limpieza, la pureza, la sinceridad de este joven, que sea la nuestra, de modo que al estudiarlo, Dios use jóvenes o hombres y mujeres hoy, en nuestro tiempo, para dar los mensajes que correspondan en el tiempo que estamos viviendo. Mis hermanos, podemos ver en este primer verso, donde hablamos acerca del tiempo, un tiempo muy oportuno, ya muy bien explicado también, y vimos acerca del reinado, parte del reino. Y vamos a ver en nuestro próximo programa cómo en este reino hay muchas aplicaciones que hoy podemos tomar como lecciones muy objetivas. Y dentro del capítulo 2, en el verso 2, nosotros vamos a ver un punto bien importante. Y aquí ya entramos en el tema inicial, la juventud. Daniel, sus amigos, y no creo yo que solo Daniel y sus amigos, me imagino que habían otros de las diferentes provincias conquistadas por Babilonia que vinieron a participar en este gobierno de Nabucodonosor, y cómo realmente, qué gran ejemplo para nuestras vidas, y cómo el mantenerse fiel, obedientes, eso nos proporciona a nosotros una gran libertad para pensar. Y eso es lo que prácticamente es el fundamento, fue parte del fundamento de este país, principios de libertad, de conciencia, y que tristemente pues hoy en día estamos llegando a un punto que prácticamente se están restringiendo todas estas, podría decirse, grandes principios sobre el cual el hombre debe de manejarse. Pero bueno, mis hermanos, hemos llegado a este punto. Queremos hacerle la invitación, vamos a entrar en un nuevo programa, y en ese programa tiene grandes expectativas, y una de las grandes expectativas es precisamente los magos de ese entonces, la gente que el hombre de una u otra manera ha ensalzado versus los hombres de Dios. Así que va a ser una gran bendición seguir comentando a través del estudio de las profecías bíblicas, y una bendición para usted que hoy nos escucha. Que el Señor les bendiga. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos.
Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.